Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es el mandato de hacer un santuario para Dios. Dios quería habitar entre los suyos, entre su pueblo, y para ello les mandó construir un santuario. Éxodo 25:8 dice: harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Este santuario era una profecía que se cumpliría en el futuro a través de la venida redentora de Cristo. Juan 1:14 y 18. Dice: aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y Lucas 19:10: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así pues, el tabernáculo es una profecía que se cumple en Cristo, pero también es una profecía que se cumpliría por la presencia del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. En Juan 14, 16 y 17, Jesús dijo: yo rogaré al Padre para que esté con vosotros para siempre el Espíritu de verdad. Así pues, esta profecía se cumplió también a través del Espíritu Santo. Todas estas verdades de Dios se transmitieron en el Antiguo Testamento, al igual que en el Nuevo, pero en el Antiguo Testamento se hizo a través de símbolos, símbolos proféticos, contenidos en aquellos objetos, en aquellas representaciones, en aquellos acontecimientos que el pueblo de Dios vivió una vez tras otra. El tabernáculo fue una de estas profecías vivientes que Dios dio a su pueblo Israel, a su pueblo en el Antiguo Testamento, y a partir de hoy y en los siguientes estudios hablaremos del tabernáculo. Este tabernáculo fue un santuario de permanente encuentro y reconciliación con Dios. El tabernáculo fue diseñado por Dios en todos sus detalles. Fue construido por Israel observando puntualmente todas las indicaciones que Dios les había dado. En Éxodo 25:9 se dice: conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo, así lo haréis. Y en Éxodo 39:32 se dice que fue acabada toda la obra del tabernáculo, como Jehová había mandado. Era muy importante que el pueblo de Israel hiciese el tabernáculo según el diseño divino. Muy importante porque cada aspecto, cada detalle del tabernáculo contenía una verdad, un elemento profético de lo que había de suceder en el futuro. Por eso el tabernáculo fue construido según el diseño divino, construido como un santuario o templo portátil y temporal para un pueblo que era peregrino en la tierra. Hebreos 9:1 se dice que el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Y en número 10:17 se dice que ya desarmado el tabernáculo, se movieron y lo llevaban. Era por tanto el tabernáculo un santuario portátil, un santuario que se montaba y se desmontaba para transportarlo y para volverlo a montar en el momento oportuno. El tabernáculo fue realizado como un lugar de encuentro, un lugar de reconciliación y un lugar de comunión entre Dios y su pueblo. Fue un lugar de encuentro para culto a Dios, para escucha atenta de la palabra de Dios. Éxodo 29, 41 al 42. Ofrecerás el cordero en olor grato a Jehová, en holocausto, a la puerta del tabernáculo, delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros,
para hablaros allí. Era un lugar de encuentro, como acabamos de leer, donde Dios se reunía con su pueblo, simbólicamente, obviamente, pero se reunía allí con su pueblo. Y el texto que acabamos de leer dice para hablaros allí. Entre otras cosas, Dios hablaba en el tabernáculo a su pueblo a través de Moisés. El tabernáculo fue también un lugar de encuentro para buscar el perdón de Dios mediante el sacrificio vicario de un animal que se ofrecía en lugar del pecador. Levítico 4, 13 al 14 y 20 dice: si la congregación hubiere errado contra alguno de los mandamientos, ofrecerá un becerro por expiación delante del tabernáculo de reunión y obtendrán perdón. Así pues, allí, en ese espacio sagrado, en ese espacio de santuario y de culto a Dios, el pueblo se encontraba con Dios para oír su palabra, hemos visto en primer lugar, y en segundo lugar, para pedir perdón, para arreglar los pecados, los desencuentros con Dios, las desobediencias, para arreglarlas mediante el derramamiento de sangre de una víctima expiatoria, de una víctima que ocupaba el lugar del pecador. Fue un lugar también de encuentro para el mantenimiento simbólico de la presencia y comunión permanente de Dios con su pueblo. En Éxodo 40:38 se nos dice que la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Por tanto, la presencia de Dios simbólica, Dios es omnipresente, Dios es muy grande para habitar en un espacio físico limitado, pero la presencia simbólica de Dios estaba en el tabernáculo y esta presencia simbólica quedaba patente para el pueblo a través de una columna de nube durante el día y de fuego durante la noche. Así pues, el pueblo veía la nube o el fuego y sabía que allí estaba Dios a través de aquellos milagrosos hechos, de aquella forma tan portentosa, pues Dios les mostraba que estaba allí. El tabernáculo, lo importante para nosotros, los creyentes del Nuevo Testamento, es entender que fue un tipo profético de Cristo. ¿Qué queremos decir cuando afirmamos que el tabernáculo fue un tipo profético? Que el tabernáculo fue una de las maneras, de las diversas, de las muchas maneras, en que Dios habló y comunicó su palabra y su voluntad a su pueblo. Una de esas muchas maneras y formas de Dios fue el tabernáculo. Este era rico en tipos proféticos. Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, Dios ha hablado muchas veces, de muchas maneras. El tabernáculo es una de ellas. Estos tipos proféticos de los que hablamos eran sombras, sombras que se proyectaban en el pasado por realidades espirituales desde el futuro. Eran como la fotografía antigua que se hacía a partir de un negativo oscuro y borroso. A partir de este negativo oscuro y borroso se obtenía una foto luminosa y clara. En lo que venimos diciendo, la foto sería la realidad espiritual que desde el futuro proyectaba una sombra o negativo en el pasado. Dice Colosenses 2:17
El día de reposo es sombra de lo que ha de venir. Y Hebreos 8:5 dice, es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado. La obediencia de Moisés y del pueblo en hacer todo como Dios lo mandaba era vital para mantener el simbolismo establecido por Dios de cada cosa. Un simbolismo con respecto a cosas que habían de suceder en el futuro. Y que este simbolismo estaban en las cosas. Estaban en las cosas, en sus medidas, en su uso, en su composición, en todo lo que rodeaba aquellas cosas del tabernáculo, había un simbolismo. Y estos tipos proféticos representados en el tabernáculo eran figuras visuales de verdades espirituales contenidas en las personas, como el sumo sacerdote, en animales, como la víctima del sacrificio, o en cosas, como el altar del holocausto, la fuente de bronce, eh, el candelabro, el altar del incienso, la mesa del pan, etc. Romanos 5:14 dice, hablando de una persona del Antiguo Testamento, Adán es figura del que había de venir. Adán era un tipo de Cristo, una figura, un símbolo de Cristo. En Juan 1:29 se dice, vio Juan a Jesús y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el Cordero de Dios. Es el cumplimiento de aquellos animales, de aquellos corderos que se sacrificaban en el Antiguo Testamento. Y en 1 Corintios 10, 4 y 6 se nos dice, la roca era Cristo. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Por tanto, estos tres textos que hemos leído nos hablan el primero de una persona, Adán, el segundo de un animal, el cordero, y el tercero de una cosa, la roca. Todos, todos estos objetos, personas o animales eran símbolos de Cristo, eran tipos de Cristo, del Cristo que había de venir. La pregunta que nos hacemos es ¿por qué Dios usó esta forma tan particular de revelar su voluntad al pueblo de Israel? ¿Por qué? En primer lugar, para facilitar el entendimiento de verdades profundas futuras que se cumplirían en el Mesías. Era muy difícil para aquel pueblo acostumbrado a la idolatría, aquel pueblo de escaso conocimiento, de escaso entendimiento, era muy difícil entender la verdad redentora de Dios que había de realizarse en el futuro, en el tiempo de Dios. Era muy difícil que lo entendieran solo con palabras. La salvación de Dios en Cristo era un regalo que venía de la gracia de Dios, que venía del cielo. Por eso Dios tenía que hablarles a través de imágenes, imágenes gráficas, simbólicas, como por ejemplo el maná. El maná fue un tipo profético de Cristo. En Juan 6:32 al 33 y 35 se dice, Jesús dijo, no os dio Moisés el pan del cielo, mi Padre os da el verdadero pan del cielo, aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Yo soy el pan de vida. Por tanto, el maná era un tipo de Cristo. Cristo es el pan verdadero del cielo. Jesús es el pan de vida. Y esto fue tipificado con el pan literal que cayó del cielo, el maná. Por otra parte, la liberación del pecado se produce a través del sacrificio vicario de una víctima que sustituye
al culpable, una víctima inocente que sustituye al culpable, al pecador. Y en el Antiguo Testamento esta víctima era un animal. Por ejemplo, el cordero pascual, el cordero de la Pascua. Y dice 1 Corintios 5:7, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Por tanto, el cordero de la Pascua era un tipo profético de Cristo. En 1 de Pedro 1:18 al 19 se dice, fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aquel cordero sin mancha, aquel cordero sin defecto, era símbolo del Cristo Redentor venidero, que había de ser santo y sin mancha. La muerte y resurrección de Cristo, que nos redime y nos da vida, fue semejante a la estancia y posterior salida de Jonás del vientre de un pez. En Mateo 12:40 se dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Por tanto, otro ejemplo más de cómo algo tan complejo como era la muerte y resurrección de Cristo fue ejemplificado, tipificado a través de, en este caso, de un hecho, de un acontecimiento, que fue el de Jonás en el vientre del pez, de la estancia de Jonás en el vientre del pez durante 3 días y 3 noches, y al final el pez vomitó a Jonás en la orilla de la playa. Todo esto hablaba de la muerte y resurrección del Mesías. Los tipos proféticos, como el tabernáculo, transmitían el mensaje de salvación. Todo esto que nos suena a ritual, todo lo que tiene que ver con el tabernáculo, a sacrificios, sangre, a rituales diversos, todo ello era una forma de comunicar Dios la salvación que había de producirse a través del Cristo Redentor. En un tiempo en el que era necesario entender las cosas, entender la verdad, y en unas condiciones muy precarias, Dios les habló a través de símbolos. Hebreos 9:8 al 9 dice, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente. Este texto es muy interesante. Se nos dice que el lugar santísimo, una parte del tabernáculo, era símbolo para el tiempo presente. Y que a través de este símbolo el Espíritu Santo daba a entender a los creyentes, a los verdaderos creyentes. El Espíritu Santo les daba a entender la verdad de Dios sobre la salvación. A través del discernimiento y entendimiento espiritual de los símbolos proféticos, los creyentes tenían su esperanza de salvación en el Cristo Redentor que había de venir. ¿Cómo se salvaban las personas del Antiguo Testamento? Igual que nosotros. Ellos tenían que creer en Cristo, en el Cristo venidero. Ellos miraban al futuro, al Cristo venidero, y tenían que creer en ese Cristo venidero, igual que nosotros creemos en el Cristo que ya vino hace 2000 años. Nosotros creemos en un Cristo que vino hace 2000 años, que murió hace 2000 años. Y ellos creyeron en un Cristo que vendría casi 2000 años después,
del momento en que Dios les dio el tabernáculo. Dice Juan 8:56, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Este texto nos muestra que Abraham creía en el Cristo venidero, en el Mesías. Creía en el Cristo venidero. Abraham se gozó de que había de ver mi día, dijo Jesús, y lo vio a través de la fe. Y en Hebreos 11, 24 al 27 se dice que por la fe Moisés escogió el vituperio de Cristo, porque tenía puesta la mirada en el galardón, y se sostuvo como viendo al invisible. Así pues, Moisés también creía en el Cristo venidero. De igual manera, nosotros, los creyentes del Nuevo Testamento, creemos en Cristo. En el Cristo, como he dicho antes, que ya ha venido. Y debemos entender, por tanto, los símbolos del Antiguo Testamento. Para entender la unidad de la esperanza de todos los creyentes, de todos los tiempos, debemos entender esos símbolos. El tabernáculo nos recuerda que Dios enseña la salvación en la forma escogida por Él. De esa manera, entiende el mensaje de Dios quien Dios quiere que lo entienda. En Mateo 13, 10 al 11, se dice que los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y él, Jesús, les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. Y en 1 Corintios 10, 5 y 11 se dice que de los más de ellos no se agradó Dios. Mas estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Por tanto, toda la palabra de Dios, la del Antiguo Testamento y la del Nuevo, contiene símbolos, figuras espirituales que contienen mensajes, mensajes de Dios, palabra de Dios, para sus hijos, para los suyos, para su pueblo, que éstos entenderán, pero no entenderán aquellos que están fuera de los planes y voluntad eterna de Dios. A vosotros, dijo Jesús, os es dado saber los misterios del reino de los cielos. A vosotros. Una interpretación literalista del mensaje simbólico o figurado de la palabra de Dios lleva al error. En Juan 3, 3 al 4, Jesús le dijo a un hombre, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Aquel hombre entendió mal las palabras de Jesús. Las entendió de forma literalista. Es decir, no entendió el significado del simbolismo que contenía. Jesús dijo que había que nacer de nuevo. Pero Jesús no se refería a un nacimiento físico, material. No se refería a esto. Pero así lo entendió Nicodemo. Él entendió que tenía que entrar en el vientre de su madre y nacer otra vez. Este es un ejemplo de un error a la hora de entender la Biblia, la palabra de Dios. Un error cometido por quienes se olvidan de que la palabra de Dios contiene símbolos, contiene profecías ocultas en historias, en acontecimientos, en personas, en animales. Contiene un mensaje que está detrás de las palabras. No siempre las palabras de Dios son lo claras
que a las personas les gustarían. Pero aquellos que son de Dios, que tienen el Espíritu Santo, entenderán la palabra de Dios. La entenderán independientemente de la profundidad de esta. No podemos entender la Biblia sin la gracia y el poder de Dios. No podemos entender el Nuevo Testamento sin el Antiguo Testamento, ni el Antiguo Testamento sin el Nuevo Testamento. En Hechos 15, 15 al 18, dice el apóstol, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Este texto está hablando de que Dios va a reedificar el tabernáculo de David para beneficio de los gentiles. Y esto no fue otra cosa que el hecho tan glorioso de la encarnación del Hijo. La reedificación del tabernáculo de David fue el momento en el que el Verbo se hizo carne. El Hijo de Dios se hizo carne y habitó entre los hombres. Por tanto, Dios habló de la encarnación del Verbo con una profecía, diciendo que iba a reedificar el tabernáculo de David. Los tipos proféticos, por tanto, nos muestran cómo la enseñanza que Dios transmitió en el Antiguo Testamento es la misma que en el Nuevo. La misma. En el Antiguo Testamento mediante símbolos, en el Nuevo mediante palabras que interpretan esos símbolos. Los tipos proféticos nos muestran la unidad de la fe y de la esperanza en todas las épocas. Todo lo escrito en el Antiguo Testamento, todo lo escrito en el Antiguo Testamento, lo subrayo, es para todo el mundo sin distinción. Es para nosotros los gentiles. El Antiguo Testamento no fue meramente para los judíos, para el pueblo de Israel, como algunos creen. Fue para todo el mundo sin distinción. Se le dio al pueblo judío, pero se le dio con un simbolismo que se cumpliría en todo el mundo, en todas las personas, sin distinción. En Romanos 15:4 se dice las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Las cosas que se escribieron antes del Antiguo Testamento para nuestra enseñanza, para los creyentes del Nuevo Testamento, se escribieron. Por tanto, no hay dos palabras de Dios, una el Antiguo Testamento para los judíos y otra el Nuevo Testamento para los gentiles, sino que hay una sola palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento, para todas las personas sin distinción, porque en Cristo no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. En Cristo todos somos iguales por la fe. Dice Efesios 2:11 al 14, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él, Cristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación.
Estimados hermanos y amigos, hemos hablado del mandato de hacer un santuario para Dios. Y hemos dicho que el santuario, llamado tabernáculo, fue un templo de permanente encuentro y reconciliación con Dios. El tabernáculo fue diseñado por Dios en todos sus detalles y construido por Israel como un santuario o templo portátil y temporal, pero con un contenido profético eterno. El tabernáculo fue el lugar de encuentro con Dios para escuchar su palabra, para reconciliación, buscando el perdón y para comunión permanente con Él. Y hemos dicho también que el tabernáculo fue un tipo profético de Cristo. Dios ha comunicado su palabra y profecías de diversas maneras. Y una de esas maneras fue el tabernáculo. A través del tabernáculo, Dios transmitió el mensaje de salvación mediante símbolos que se cumplirían en Cristo Jesús. Los creyentes debemos entender los símbolos proféticos del Antiguo Testamento, percibiendo la unidad de la fe y de la esperanza en todas las épocas. Dice Éxodo 25:8, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Que Dios nos ayude a entender este estudio que comienza hoy sobre el tabernáculo. A través de este estudio hablaremos de la salvación de Dios en Cristo. Que Él nos bendiga a todos. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos, Señor, que nos ayudes a entenderla. Que nos ayudes a entender el tabernáculo, lo que significa, su simbolismo, su cumplimiento en Cristo, para que podamos ver la unidad de la esperanza, de la fe, de la salvación, para que podamos entender que en tu Hijo Jesucristo hay salvación y que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Gracias, Señor, por él. Gracias también por los muchos beneficios que nos das, por la sanidad, por los cuidados. Gracias, Señor. Bendice a los enfermos, a la familia de los enfermos, a los que han perdido seres queridos, consuélales. Y también, Señor, protege a Betsabé en su embarazo y ayúdala hasta el final. Y a todos los que estamos esperando en ti, en tu gracia y en tu poder, danos la fe necesaria y suficiente para hacerlo según tu voluntad. Bendito seas, oh Padre, por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.